Ok, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Les voy a compartir mi pantalla. Por ahí me estaban escribiendo para consultarme algunos datos para la instalación. Permítanme ver. Enseguida les respondo. Perfecto, ya estoy iniciando mi máquina virtual. En tanto voy a responder el mensaje a su compañero. Esperemos un segundito que inicie, por favor. Ok, justamente está haciendo una actualización de sistema. Para no perder el tiempo, vamos a revisar un poco lo que me pidieron ayer. Algunos estudiantes han tenido problemas para la instalación de su versión de SAP. Voy a guiarlos un poco, no en la instalación todavía, porque hemos quedado de que el miércoles se va a hacer la sesión de instalación, pero sí los voy a guiar en la descarga que deben realizar. Por favor, es importante, permítanme compartirles otra pantalla, por favor. Un segundo. Tac, 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 tac. Está. Les vuelvo a compartir. Les mencionaba que tenemos dos opciones para la instalación o para tener el software en nuestro equipo, ¿no? La primera opción es instalar en mi equipo, ¿no? Que tengan en cuenta que esta es un poquito más compleja. Sin embargo, si yo quisiera tener SAP instalado en mi equipo, por cualquier razón, puedo hacerlo sin ningún problema, ¿ok? Entonces, la primera opción
es justamente instaladores SAP, ¿no? Que es el primer enlace de los que les envía el grupo, ¿ok? Los que quisieran tener el software instalado, nada más tengan en cuenta de que tengo que tener una computadora que tenga un rendimiento considerable. Me va a quitar mucho rendimiento de mi equipo, por un lado, y por otro lado, de que tenga una instalación limpia. Es decir, si yo ya tengo muchas instalaciones previas de cualquier software, si ya tengo, por ejemplo, previamente instalado SAP o tengo previamente instalado SQL Server, esto nos podría generar algún tipo de inconsistencia. Entonces siempre es mejor tener limpio el equipo para evitar cualquier inconveniente. ¿Ok? Está detallado por pasos, ¿no? Para la parte de instaladores nada más. Este es el primer enlace. Tenemos el primer instalador, que es un NetFramework. Es mencionado que es un instalador súper pequeño. Pesa 3 megabytes, casi nada. Lo descargo y lo instalo, ¿no? Tenemos el paso 2, que es SQL Server. Aquí tenía una inconsistencia de datos. Voy a ver si la puedo corregir ahora. No sé si me deja hacerlo desde acá. No me deja eliminarla. Acá es importante que solamente descarguemos una vez. No hagamos la descarga de los dos. Solo necesitamos uno, por favor. ¿Ok? Y basta con que yo seleccione y descargue en este caso. Les mencionaba ayer que este instalador pesa 2 gigas. Es bastante pesado. Tengan cuidado también de no agarrar y seleccionar todo acá y darle descargar. ¿Ok? Esto se va a cortar en cualquier momento. Depende mucho de la conexión que tengamos, pero sí va a ser muy lento, ¿no? Entonces tengan cuidado de no descargar, por favor, todo de golpe, en ninguno de los casos. Entremos a cada una de las carpetas, NetFramework, SQL Server, en este caso, por ejemplo, voy a entrar a SAP y tengo varias partes, ¿no? En este caso son exactamente 2, 4, 6, 8, 7 partes. 7 partes. Entonces yo selecciono una a una. Selecciono esta y le digo descargar. Si selecciono más de una, nuevamente se me va a cortar. Espero a que termine de descargar la primera y una vez que termine voy recién a la segunda, por favor. No hagan de dos en dos. Puede causarles problemas. Entonces van a tener que volver a empezar la descarga y se les va a complicar mucho más la instalación, la descarga, ¿no? Entonces, descarguemos siempre uno a uno, esperemos a que termine, vamos con el siguiente, esperemos a que termine y así vamos haciendo la descarga de cada uno de ellos. ¿Ok? SAP es la más pesada, SQL también, estas dos son pesadas. Y si yo ya quiero ir adelantando, tengo los manuales, ¿no? Aquí está justamente lo que me consultaba uno de los compañeros. Instalación SAP, ¿no? Van de la mano. SAP con su manual de instalación, ¿no? Entonces, si yo me voy, por ejemplo, al paso 2, instalación de SQL Server, me indica paso a paso cómo yo debo de instalar SQL Server, ¿no? Que esto es necesario para tener SAP en mi equipo. Ahí está paso a paso cómo debo hacer. Es un poquito largo, son 8 páginas, ¿ok? Esto tarda aproximadamente, la instalación de esto les va a demorar 1 hora, al menos, ¿no? Para poder instalar todo lo que es SQL Server. Tengan en cuenta eso, es con tiempo, no lo van a poder hacer instantáneamente, no es un instalador al que dan doble clic, le dan siguiente, siguiente y ya lo tienen funcional. Eso es importante que lo conozcan, ¿ok? Igual está con la instalación de SAP, que es el instalador número 3, ¿no? En este caso son también 8 páginas. Un poquito más y ahí vamos viendo cómo se hace la instalación, ¿no? Está paso a paso. Aquí hay algunos datos. Esto era justamente lo que me preguntaba el compañero, ¿no? Y ahí vamos viendo cómo es la instalación, ¿no? Una vez que esto se termine, ya pueden tener funcional SAP, ¿ok? En esta parte sí es importante que todo nos diga que se ha instalado correctamente, ¿no? El resultado instalado y la info detallada
en caso de que quisiera ver info detallada, porque me puede dar un error, ¿no? Yo puedo ir a ver el error. Me va a dar justamente si yo tengo previamente instalado SAP en mi equipo, porque lo he utilizado en alguna empresa o en otro lugar, me va a dar seguramente un error de inconsistencia, ¿no? Y limpiar esos registros cuesta un montón, por lo que no les recomendaría que lo instalen. Para los que no quieren realizar toda esta instalación que estamos viendo acá, porque es muy pesada, porque cuesta mucho descargar, o porque no quiero cargar mi equipo con instaladores que de repente voy a pasar el curso y no los voy a utilizar más, ¿no? Seguramente es el caso de muchos de ustedes. Tenemos la segunda opción. La segunda opción es la máquina virtual. ¿Qué tenemos dentro de la máquina virtual? Tenemos cada una de las partes, ¿no? Aquí vamos descargando de igual forma, una a una las partes, ¿no? La máquina virtual más o menos pesa 20 gigas, si no me equivoco. No, no es tanto, son más o menos 2, 4, 6, 8, 10, 12, unos 15 gigas aproximadamente. ¿No? Descargo los 15 gigas en mi equipo uno a uno, lo descomprimo y tengo el instalador de VMware. Y vamos a tener exactamente lo mismo que yo estoy viendo y con lo que estoy presentando el curso, ¿no? Inicio la máquina virtual, es un Windows dentro de mi computadora y empiezo a trabajar sobre él, ¿ok? Entonces, para mañana, por favor, para los que necesitan ayuda con la instalación, les pido que tengan descargadas todas las partes para que podamos hacer una instalación limpia y no tengamos ningún problema, ¿ok? Ahora, si necesitan o si quieren, puedo subir los videos de instalación donde se detalla justamente paso a paso en video cómo tengo que hacer la instalación, ¿no? Eso también lo podemos hacer sin problema. No sé si les va a ser muy útil realmente ver los videos, porque es el detalle de estos manuales, ¿no? Es básicamente el mismo detalle de estos manuales, con la diferencia que está en video, nada más, ¿no? No hay mucha diferencia ahí. Igual indica paso a paso, dónde ingresar y demás. Y son pesaditos los videos, ¿no? Al menos cada video pesa 1 giga. Requisitos de software, esto nada más para repasarlo. Eh, para la opción 1, que es el instalador, tenemos que tener 15 gigas de espacio disponible, memoria RAM al menos 4 gigas de RAM, lo mínimo, y 8 gigas de RAM, lo recomendado, ¿no? Un procesador Intel Core i3, no menor, porque nos podría causar problemas. Si mi equipo es un poco más básico, de repente porque es un poco más antiguito, el requisito mínimo es un dual core en la máquina virtual, ¿no? Un dual core al menos necesita correr este software. ¿Por qué la diferencia? Seguramente me preguntarán. Es porque en este caso eh, está descargando, perdón, está utilizando recursos del equipo propio, ¿no? En este caso va a utilizar recursos de un equipo ajeno, por decirlo de alguna forma, no un equipo diferente, sino un equipo virtualizado. Entonces, se limita al recurso que nosotros le indiquemos, ¿no? Por eso es un poco más simple si necesitamos un poco más de espacio, ¿no? Ahí Juan me pregunta cuál es la diferencia que existe entre SAP 9.2 y SAP 9.3. Eh, entre SAP 9.2, una de las diferencias que he visto, no me las sé todas porque varía mucho de una versión a otra. La versión 9.2, por ejemplo, no te permite copiar una transacción desde Excel, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, una factura bastante larga y tú tienes esta factura larga en Excel, podrías copiar y pegar, ¿no? Entonces, para no tener que transcribir uno a uno la transacción, ¿no? Tú copias y pegas en el mismo formatito y te transcribe automáticamente SAP. Creo que en la versión SAP 9.2 no te permite hacer esto, por ejemplo, ¿no? Es una de las diferencias que yo conozco. Más allá de eso, normalmente entre versiones, para que lo conozcamos, siempre van corrigiendo algunos errores menores que normalmente no son identificados por el usuario, no se notan por el usuario, pero sí son
errores que tiene SAP. ¿Ok? Permítame un segundo, voy a entrar en otra versión de SAP. Aprovechemos mientras mi equipo se esté iniciando. Ya inició, pero de todas formas vamos a aprovechar de ver un poco la normativa boliviana. ¿Ok? Seguramente ustedes, en la base de datos de demo que estamos viendo, tenemos una normativa que no es la nuestra, ¿no? Estamos viendo una normativa americana, básicamente. Pero seguramente tendrán dudas de cómo funcionaría en nuestro ámbito, ¿no? Les voy a mostrar una base de datos. Esta es una base de datos de una empresa llamada Proesa, que los la conocen. Una empresa que importa y distribuye productos de consumo masivo. Vamos a ver un poco qué tiene esta base de datos. Permítanme compartir mi pantalla nuevamente. Ahí estoy compartiendo. Acá vemos igual Business One. Veremos qué versión tenemos de SAP Business One. Ahorita vamos a ver. Les mencionaba que cuando yo ingreso a SAP Business One, yo puedo seleccionar la base de datos a la que me voy a conectar. En este caso particular, en este ejemplo que estamos viendo, nosotros tenemos, ellos trabajan con múltiples empresas, múltiples compañías, ¿no? Está Proesa, por ejemplo, que es la empresa que les menciono, que es la empresa madre, por decirlo de alguna forma. Esta tiene en su sociedad a Logmark, que es otra empresa, una segunda empresa, y también trabaja con la francesa. Seguramente conocemos la francesa por los panetones, las galletas o los, o los panes, ¿no? Entonces, es básicamente lo mismo. Yo me voy a entrar a Proesa para ver un poco el ejemplo que les quiero mostrar. Esta empresa ha definido un plan de cuentas bastante particular. Y vamos a ver en este momento por qué. Si se fijan, esta versión es un poquito más moderna. Sin embargo, veamos la versión, es exactamente la misma versión de SAP 9.3. Lo único que tiene acá de diferente es que tiene implementado un tema diferente que es inteligencia de negocios dentro de SAP. Les mencionaba que SAP tiene la posibilidad, Business One tiene la posibilidad de tener inteligencia de negocios dentro de la misma aplicación, ¿no? Entonces sí tiene. Y tiene una skin que nos hace mirar esto un poquito más moderno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esa es la única diferencia. Después en funcionalidades exactamente lo mismo. Si yo me voy a mi menú, tengo lo mismo que estamos viendo, ¿no? Gestión, finanzas. Ayer habíamos visto finanzas y vamos a ver justamente este plan de cuentas, ¿no? En este caso ya lo vemos un poquito más adaptado a nuestra realidad. Vemos el activo, vemos el pasivo, vemos patrimonio, ingresos operacionales, costos operacionales, gastos operacionales, otros ingresos y otros gastos. Tiene dos cajoneras más libres que no las están utilizando en este caso, que normalmente se utilizan para cuentas de orden o para otro tipo de cuenta que quiera manejar la compañía, ¿no? Les mencionaba que si yo quiero ver, por ejemplo, activos, estoy repasando un poco lo que veíamos en la clase de ayer, yo puedo ver, por ejemplo, mi cuenta de Caja Moneda Nacional. ¿No? Me dice, dentro de Caja Moneda Nacional tú tienes 1 millón de bolivianos, ¿no? Y si se fijan, tengo exactamente la misma flechita amarilla, ¿no? Si yo le doy a la flechita amarilla, yo puedo revisar qué transacciones componen esta cuenta contable, ¿no? Y ahí veo el detalle, por ejemplo.
¿no? El detalle de qué compone este millón de bolivianos. Yo puedo ver, por ejemplo, en este caso está visualizando únicamente 50 operaciones. De repente yo quiero ver todo. Le quito este tick y me dice que el informe es demasiado grande. No lo voy a hacer correr porque me va a demorar mucho, ¿no? Entonces, si el informe es demasiado grande, me va a salir esa alerta, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos viendo, por ejemplo, un poco de ya esta justamente tiene banco de crédito, banco fácil, ¿no? Ya está adaptada. Fíjense en algo que es muy interesante. Eh, yo me voy a ir a ingresos operacionales, donde vemos los ingresos por venta, ventas de productos, ¿no? Esta es la cuenta contable. Les mencionaba el día de ayer, cuando veíamos la parte de cuentas contables, que SAP me permite manejar hasta 5 dimensiones. ¿Qué son los centros de costo? En SAP lo llaman normas de reparto, ¿no? Eh, estas, por ejemplo, en este caso, en esta base de datos, tiene la regional, tiene el canal, la línea, el área y el tipo, ¿no? Aquí un poco para entender, la regional es la ciudad, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Tarija. El canal es el canal al que venden mayoristas, minoristas, supermercados, ¿no? Tiene una segmentación específica para esto, para entender cómo va nuestra venta de productos en el mercado. De repente vendemos solo mayoristas, por ejemplo, ¿no? Esto nos permite justamente tener a nivel contable nuestro seguimiento, ¿no? Me permite ver la línea. En este caso, ellos manejan múltiples líneas de productos, ¿no? Manejan líneas como Johnson Johnson, Purina, Kimberly, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos quieren ver sus ingresos de ventas por cada una de estas líneas. Área, por ejemplo, esto es un poco más para los gastos, de dónde viene el gasto. El gasto viene del área de sistemas, el área de finanzas, el área administrativa, ¿no? Nos permite justamente ver este seguimiento. El tipo fijo variable es un dato, si el gasto es fijo, por ejemplo, se pone como gasto fijo, y si el gasto fuera variable, se pone como gasto variable. Esto es un poco para poder hacer una medición de datos, ¿no? Entonces, aquí está lo que les mencionaba. SAP me permite justamente manejar múltiples dimensiones, ¿no? Y si yo me fijo, por ejemplo, me voy a ver un asiento contable, y esto es adelantando un poco lo que vamos a ver en clases posteriores, dentro del mismo sistema me permite registrar estas normas de reparto. En este caso estoy viendo un ingreso a mercadería, permítanme buscar, hagamos lo siguiente, vamos a ver una factura mejor. Si yo voy a ver una factura, esto nuevamente es nada más adelantando lo que vamos a ver, no se preocupen, no estamos revisando ahorita los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice ingreso por venta de productos, ¿no? Que es la línea 3. Esta tiene una línea, ¿no? BAT me dice acá, que estos son cigarrillos, ¿no? Y si mi factura tuviera BAT, tuviera lo que les mencionaba, Johnson Johnson, Kimberly, ¿no? Me va a salir esto disgregado de forma automática, ¿no? Es un poco para tener después nuestro registro, nuestros reportes a estos 5 niveles, que seguramente nos va a interesar tener estos 5 niveles, ¿no? Entonces nos permite tener un seguimiento un poco más detallado de mis cuentas contables, ¿ok? Bien, vámonos ahora sí a continuar lo que veíamos ayer. Voy a detener mi presentación un segundo y voy a compartir nuevamente. El día de ayer nos habíamos quedado en los datos maestros de socio del negocio. Nuevamente para ingresar a SAP, yo uso el icono que tengo en mi escritorio.
¿Ok? Ahora se puso lento. Qué bien. Vamos a darle un poquito de tiempo para que reaccione. Ahí está. Perfecto. Vamos a ingresar. Manager. Y la contraseña es del 1 al 4. Perfecto, ya estoy dentro de SAP. Y el día de ayer nos habíamos quedado en socios de negocio. Socio de negocio, estábamos viendo los datos maestros del socio de negocio, ¿no? Y estábamos explorando justamente algunos datos, ¿no? Ya habíamos visto la pestaña de información general, estoy repasando nada más, personas de contacto, donde yo puedo tener múltiples personas de contacto, direcciones, exactamente lo mismo, puedo tener múltiples direcciones de destino o entrega o facturación, por ejemplo. Condiciones de pago, habíamos visto hasta acá, donde veíamos que yo puedo ponerle una condición de pago, ya sea contado, ya sea crédito, y este crédito yo lo puedo decir qué condiciones específicamente va a tener. ¿No? Eso es parte de la configuración. Hasta aquí habíamos visto ayer, continuamos, tenemos la ejecución de pago, en la que se define los medios de pago del cliente, ¿no? Esto puede ser fijo, puede ser variable. De repente nosotros tenemos un cliente que nos paga mediante transacción bancaria, por ejemplo, o podemos tener un proveedor de igual forma al que le pagamos con transacciones bancarias, por ejemplo, ¿no? Y nosotros necesitamos tener esto en el sistema. No es bueno tener eso anotado en un papelito, ¿no es cierto? Porque es información delicada y es información importante para nosotros, ¿no? Entonces podemos gestionar justamente los medios de pago que permite el cliente. Esto es un poco en cuanto a los pagos. En la parte financiera, por ejemplo, yo voy a poder ver cuál es la cuenta contable eh, con la que va a trabajar el socio de negocio, ¿no? Eh, por ejemplo, acá yo le estoy diciendo cuál va a ser la cuenta a la que se va a ir su cuenta por cobrar, ¿no? Ya sea al contado o al crédito, yo puedo definir justamente qué cuenta contable va a tener este cliente, ¿no? Seguramente diremos, en el caso de clientes al crédito, diremos clientes con ventas al crédito, ¿no? ¿Para qué? Para tener esto como parte de mi activo, ¿no? Y les mencionaba, si recordamos un poco en la parte de finanzas, entrar nuevamente a finanzas, plan de cuentas, recuerden que cuando yo tengo una cuenta asociada, esta justamente va a ir asociada a un socio de negocio, ¿no? Entonces, justamente es acá donde nosotros la estamos asociando. No significa que sea fijo, ¿no? De repente vamos a tener un cliente al contado
pero en algún momento le vamos a hacer una transacción al crédito porque es una negociación a la que se ha llegado con el cliente. Esto lo vamos a ver al momento de hacer una transacción. Sin embargo, esto es completamente configurable por transacción. Este es un dato que además se preparametriza para el socio de negocio, para el cliente o proveedor. ¿Ok? Y si nosotros manejaríamos anticipos de pago, de igual forma debemos de indicar al sistema a qué cuenta contable va a apuntar, ¿no? En este caso tiene una cuenta contable que se llama Advanced Payment, ¿no? En la que nosotros podemos tener justamente el dato de anticipo de pago, ¿no? No todas las empresas manejan el tipo de anticipo de pago, porque de repente no pagamos de forma anticipada a los proveedores, pero de repente sí hay empresas que utilizan esta parte, ¿no? Si se fijan en la parte superior, tenemos un socio de negocio de consolidación. ¿Qué es este socio de negocio de consolidación? Nosotros podemos consolidar pagos cuentas por cobrar, por ejemplo, a un cliente. Pongan el caso de la cadena de supermercados Hipermaxi, ¿no? Hipermaxi tiene múltiples salas de supermercado, ¿no? Nosotros queremos tener, por ejemplo, las cuentas por cobrar, cuánto le debemos a Hipermaxi, ¿no? Seguramente no queremos ir uno por uno los clientes o los códigos de cliente, porque normalmente se manejan así, y tener un consolidado, ¿no? Entonces, justamente nos permite consolidar a los socios de negocio. ¿Esto para qué aplica? Para las ventas, para los cobros y pagos efectuados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando nos pague Hipermaxi, nosotros podemos seleccionar a qué socio de negocio específicamente va a ir. No necesariamente va a ir a un socio específico, ¿no? Es una ventaja porque nos permite no necesitar gestionar cada uno de los socios de negocio como si fuera un cliente diferente, ¿no? Entonces, SAP justamente lo consolida con este campito que está acá. Entonces, aquí lo que ponemos es cuál va a ser el cliente madre, por decirlo de alguna forma, para que esta información se consolide. Entonces, cuando yo vaya a sacar mi extracto de cuentas por cobrar de Hipermaxi, me va a salir consolidados todos los códigos de cliente de cada una de las salas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es donde más se utiliza esta opción, ¿no? En la parte inferior yo puedo tener un cliente conectado si es que quisiera, que son los clientes conectados. Son, por ejemplo, si yo tengo un cliente como Hipermax que tiene varias sucursales, se conectan, es decir, tienen una referencia uno a otro, no significa que se están consolidando, ¿no? No se consolida. Es únicamente de forma referencial este dato, ¿ok? Eh, ya terminando esta parte de socios de negocio, nosotros tenemos la opción de propiedades, que esto es completamente configurable. Tiene, si no me equivoco, veamos mejor acá para no hablarles de memoria, tiene 64 propiedades completamente configurables, ¿no? Aquí ya algunas están previamente configuradas, en la que vemos el origen del cliente, si es website, una campaña, referencia o noticias, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo puedo marcar, por ejemplo, alguna de estas en caso de que yo contacte al cliente o socio de negocio, ¿no? Y aquí me pregunta cuántos empleados administra esta compañía, ¿no? Y podemos tener una serie de propiedades que son completamente parametrizables, ¿no? Aquí hay únicamente dos parametrizaciones, pero es para que las conozcamos, ¿ok? Comentarios. Acá tenemos un campo bastante grande para poner algún tipo de comentario que quisiera poner al socio de negocio, ¿no? Y tengo anexos. ¿Qué son los anexos? Puedo adjuntar fotografías del cliente, documentos del cliente, de repente garantías. Si le estamos dando un crédito, podemos querer adjuntar las garantías que nos está dando de forma digital, ¿no es cierto? Esto SAP me lo permite hacer, ¿no? Cualquier documento que yo quisiera adjuntarle a mi socio de negocio lo puedo adjuntar en la parte de anexos, ¿ok? Hay algo muy interesante dentro de SAP que es lo más potente que tiene.
SAP permite manejar campos de usuario. Esto aplica en todas las transacciones y en todos los datos maestro. ¿De qué tratan estos campos configurables? De repente yo quiero manejar mi socio de negocio de una forma diferente. Quiero agruparlo de una forma diferente a la que ya administra el sistema, ¿no? Se me ocurre que yo quiero tener clientes mayoristas y clientes minoristas, por ejemplo, pero dentro de ellos quiero tener, por ejemplo, en clientes minoristas, quiero tener las pulperías, tienda de barrio, tienda tipo A, tipo B, tipo C, por ejemplo, ¿no? Y estas están dentro de una agrupación, ¿no? SAP me permite administrar esto de forma parametrizable, ¿no? Eh, no necesito yo reutilizar campos. ¿Qué ocurría? Por ejemplo, yo veía algunas prácticas en empresas que no utilizaban, por ejemplo, el fax, porque ya no se utiliza, y en fax ponían el estado civil del cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces, terminabas teniendo ahí una suciedad en los datos innecesaria, ¿no? Entonces, SAP justamente pone a disposición una herramienta que es bastante interesante y esto es nada más para que lo conozcan. No es parte del curso, sin embargo, sí lo vamos a aprender. SAP tiene justamente visualizar, tenemos campos definidos por el usuario, ¿no? ¿Qué son estos campos definidos por el usuario? No tengo campos definidos por el usuario, pues no me sale. Y esos campos definidos por el usuario son campos que yo quiero adicionar a mi cliente. Son datos extra. Por ejemplo, quiero decir, si mi cliente, si fuéramos Delicia, por ejemplo, si mi cliente tiene un freezer, por ejemplo, ¿no? Si fuéramos Coca-Cola, de repente queremos saber si nuestro cliente tiene canastillos, ¿no es cierto? Si fuéramos la cervecería también, seguramente si tiene canastillos nuestros, alguna información relevante o de repente a algún cliente le estamos prestando sillas y mesas, ¿no? Y queremos saber cuál es este cliente. Esta información que es extra puede gestionarse sin problema dentro de SAP. No necesito reutilizar campos, a pesar de que tiene demasiados. Yo puedo generar mis propios campos dentro de SAP, ¿no? Como les mencionaba, esto aplica para cualquier dato maestro, ¿no? Y si se fijan, acá tengo una opción que me dice son los campos definidos por el usuario. ¿Qué son estos campos definidos por usuario? Son campos que yo quiero adicionar, ¿no? Si yo me voy a datos maestro y busco a socio de negocio, ¿no? Aquí no tengo ningún campo. Yo voy a crear un campo, por ejemplo, yo le voy a decir, quiero saber si este cliente tiene freezer. Si lo estoy escribiendo mal, discúlpenme, por favor. ¿Ok? O tiene heladera, ¿no? Para que no tengamos problemas ahí de escritura. Tiene heladera, ¿no? ¿Qué tipo de dato va a ser? Yo quiero que sea alfanumérico, pero quiero que esto tenga un valor válido, ¿no? Entonces yo le diré, por ejemplo, el valor 1 va a ser sí, el valor 2 será no. ¿No? Ahí estoy creando un campo, le digo crear, título no válido, es porque tiene espacio, tiene que tener aquí un guión bajo. Ahora sí. No deja, ¿por qué? Tiene otro espacio más ahí. Ahora sí. Perfecto. Entonces yo estoy creando un campo definido por el usuario. Entonces si yo vuelvo a ingresar a mi socio de negocio y quiero ver los campos definidos por el usuario, me despliega una serie de campos en la parte derecha, ¿no? En este caso, por ejemplo, me pregunta si tiene heladera. Entonces yo puedo ya ir gestionando para cada uno de mis clientes esto. Yo le diré, este cliente sí tiene heladera, por ejemplo. No, porque este es un dato muy importante
para las heladeras, por ejemplo, ¿no? Los clientes que tienen heladeras Panda, Delicia, etcétera. Si tienes una heladera, seguramente tú tienes que darle stock suficiente. ¿Ok? Entonces, esto es un poco de lo que se puede hacer dentro de SAP, ¿no? Aquí hemos creado un campo de usuario de ejemplo. Esto no tiene un límite, podemos crear miles de campos de usuario. Esto es en cuanto a datos maestros de socio de negocio. Vamos a pasarnos a los datos maestros de productos. Dentro de inventario, nosotros tenemos los datos maestros de artículo. Aquí vamos a gestionar justamente los artículos, ¿ok? ¿Qué vamos a gestionar dentro de los artículos? Nosotros vemos los datos maestros de artículo. Recuerden, y esto ya lo habíamos visto, pero lo vamos a repasar una vez más, cuando yo estoy con los campos en amarillo, estoy en modo búsqueda, ¿no? Y no nos equivoquemos para no tener que llenar en vano los datos. Yo puedo navegar entre los ítems anterior, debe decir el primer ítem, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una impresora. ¿Qué datos podemos llenar del artículo? Vamos a ver un poco. El código del artículo, por ejemplo, ¿no? De igual manera, si es que quisiera yo gestionar estos números o estos códigos por catálogo, SAP me permite gestionar esto por catálogo. No necesariamente aplica para todos. No. De repente yo quiero generar mi código y quiero llenar mi código y utilizamos la opción manual, ¿no? Entonces ahí vamos a seleccionar según nos convenga la opción que queramos, ¿no? Está el código del producto, código del ítem o del artículo, la descripción, el nombre del artículo. Tenemos un nombre extranjero, que este puede ser un nombre distinto, un nombre opcional, por ejemplo. Clase de artículo. Este no, este es un componente. Voy a pasarme a otro artículo. Esto lo vamos a ver en la parte de producción, por favor. Bien. A ver. Vamos a generar un nuevo mejor. Yo le voy a decir, por ejemplo, Z 2555. No, y le voy a decir qué va a ser este producto. Voy a generarme una laptop gamer. Ok. Voy a poner alguna descripción más. 8GB, 17 pulgadas. Ok. Puedo tener un nombre extra si quisiera manejar un nombre extra. Clase del artículo, esto es si es un artículo, es un trabajo o es un viaje. Estas están predefinidas, ¿no? Dependiendo de la base de datos con la que estoy trabajando, tendré artículos, trabajo, que es fuerza de trabajo, y viaje, y esto yo puedo definirlo de diferente forma. Por ejemplo, decir artículos, no sé, o materia prima de repente, para empresas de producción. Aquí yo lo defino, ¿no? Grupos de artículos. Al igual que en socio de negocio, yo puedo definir los grupos de artículos, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Veamos qué tenemos en grupos de artículos. Tenemos, por ejemplo, accesorios, calzados. Esta es una empresa que hace de todo, por si acaso. Ítems, ¿no? Impresoras, PCs. Tenemos impresoras Rainbow, no estoy seguro qué es eso. Servidores y storage, por ejemplo, ¿no? Y yo puedo definir un nuevo grupo, por ejemplo.
¿no? Si quisiera definir un nuevo grupo, yo puedo hacerlo. De repente voy a empezar a vender. En este caso, yo no tengo laptops, por ejemplo. Entonces voy a generar un nuevo grupo que se va a llamar grupo de unidad de medida, ¿no? Esto es en caso de que se administraran unidades de medida, vendemos en, no sé, botellas, empaques, en pallets de repente. Nosotros podemos definir si quisiéramos una unidad de medida preestablecida, ¿no? Método de planificación y método de abastecimiento, vamos a ver enseguida de qué trata esto, ¿no? Si quisiéramos hacerlo en este caso a nivel de grupo, se puede. Normalmente se hace esto a nivel de ítem, vamos a ver esto un poco más detallado enseguida, pero tenemos aquí algunas opciones que nos permite definir a nivel de grupo, ¿no? Lo voy a dejar por ahora así, voy a crear, y ya me he creado un nuevo grupo llamado laptops, ¿no? Grupo de unidad de medida, normalmente utilizaremos manual, ¿no? Pero nosotros podemos definir múltiples unidades de medida, como les mencionaba, ¿no? Dependiendo de cómo se trabaje. Si trabajamos, por ejemplo, con sachets, podemos crear una unidad de medida que se llame sachets, ¿no? Podemos crear una unidad de medida, no sé, botellas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho del tipo de unidad de medida que se maneje. Lo voy a dejar manual, porque ahí, en este caso estamos manejando electrónicos, no hay unidades de medida para esto. Lista de precios, ya hemos mencionado esto, podemos administrar múltiples listas de precio. Vamos a ver esto también en los datos maestros de listas de precio, ¿ok? Si continúo bajando, perdón, antes de continuar bajando, me estoy saltando la parte de códigos de barra. SAP me permite administrar los códigos de barra de un producto. Me permite tener además múltiples códigos de barra. Un SKU o un producto puede tener múltiples códigos de barra, ¿no? ¿Por qué? Eh, por ejemplo, yo he visto un negocio de vinos en el que los códigos de barra los cambiaban por temporadas, ¿no? El producto era exactamente el mismo, pero el código de barra cambiaba por temporadas, ¿no? La temporada de otoño, la temporada de invierno, y esto porque era un poco más de estrategia del fabricante. Sin embargo, para la empresa que comercializaba este producto, era un único producto, ¿no? No lo separaba por, por temporada. La estrategia del fabricante era nada más para no tener mezclados los productos y no se mezclan las cepas. Pero era por temporadas, entonces tenías básicamente 4 códigos de barra al año, ¿no? Entonces era un poco complicado de manejar, pero SAP sí te permite hacer esta administración, ¿no? Entonces tú puedes gestionar códigos de barra sin ningún problema. Y fíjense en la parte superior, tienen 3 datos que son muy interesantes. Tenemos artículo de inventario, que quiere decir esto, que este artículo se va a inventariar. De repente nosotros no queremos tener un inventario de algún artículo. Por ejemplo, no queremos no queremos hacer un inventario de etiquetas, por ejemplo, ¿no? O de afiches. Si queremos poder vender, porque queremos poder facturar de repente, o queremos comprar, porque queremos que ingrese, ¿no? Pero de repente no es un artículo que se va a inventariar. Cuando nosotros desmarcamos esta opción, este ítem no se va a gestionar en el inventario, es decir, no va a tener la opción de manejar stock como tal, ¿ok? Lo mismo ocurre para la venta. Si yo no tiqueo el artículo para la venta, no va a tener la posibilidad de vender. ¿Esto para qué sirve? Por ejemplo, si nosotros compráramos materia prima, en el caso del ejemplo que estamos viendo, calzados, yo compro cuero y de repente no revendo el cuero, ¿no? No lo compro,
pero no lo vendo, ¿no? Entonces, si es un artículo que se va a inventariar, si es un artículo que se va a comprar, y no es un artículo que se va a vender, ¿ok? Lo mismo ocurre para artículos de compra. Si yo estoy hablando de calzado, por ejemplo, yo fabrico calzados, estos calzados no se van a comprar, compro cuero, compro materia prima, pero vendo solamente calzados, ¿no? Entonces yo voy a poder gestionarlo para la venta, ¿ok? Entonces un poco para entender los conceptos que tiene acá. SAP. Continúa bajando, este artículo puede estar sujeto o no a impuestos, ¿no? Sí, depende mucho de cómo lo administremos. Tenemos artículos que de repente no van a tener gestión de impuestos, ¿no? Entonces nos permite justamente definir si mi artículo va a ser gestionado y va a tener gestión de impuestos, si va a estar sujeto a impuestos. Esto aplica evidentemente para tanto para la compra como para la venta. De repente, si compramos libros en nuestra normativa nacional vigente, los libros no están sujetos a impuestos. Por lo que si yo compro un libro, no voy a recibir el porcentaje que me corresponde de IVA, ¿no es cierto? Entonces yo le puedo quitar esta opción para que SAP no me haga el cálculo de impuestos. ¿Ok? Esto no es absolutamente necesario, pero está la opción, ¿no? Aquí nosotros le decimos el fabricante, alguna idea adicional. De repente nosotros hemos visto utilizar esto para nuevas implementaciones. Implementamos un nuevo sistema y teníamos un sistema anterior, pero están cambiando de codificación. Entonces diremos el código adicional, el ID adicional es el código activo del producto para que tengamos una base de datos limpia, ¿no? Forma de envío de este producto, nosotros podemos definir alguna forma de envío que se quiera hacer. No, esto no se aplica para nuestro caso, pero si de repente este ítem lo enviamos a través de delivery, por ejemplo, podemos definirlo, ¿no? Acá está una parte fundamental. Ah, perdón, lo agregué sin querer este ítem. Vamos a continuar jugando con él. Acá está. Ah, fíjense que yo ya he creado este ítem sin querer, le di enter. Pero puedo todavía cambiar el código del producto porque no ha tenido ninguna transacción, ¿no? El artículo puedo cambiar el código. Eh, Acá hay una parte muy importante, les mencionaba, que es la gestión del artículo. Nosotros tenemos tres opciones de gestión del artículo. La primera es ninguna, evidentemente porque no va a tener ningún tipo de gestión de transacción del artículo. La segunda opción es la gestión por lotes, ¿no? Nosotros podemos definir que vamos a gestionar nuestro producto por lotes. ¿Para qué es útil esto? Para los productos perecederos, por ejemplo, ¿no? Productos que se pueden vencer o que se nos vencen en nuestro almacén y queremos hacer un seguimiento, que lo que estamos vendiendo, que lo que estamos comprando, ¿no? Entonces nosotros hacemos ahí un seguimiento de este tipo. Nuestro es gestionado por lotes. Eh, Tenemos además la gestión por números de serie. ¿Qué es la gestión por número de serie? Por ejemplo, para electrónicos, como en este caso, seguramente queremos manejar un número de serie para cada producto, ¿no? Entonces nosotros podemos querer gestionar por número de serie. Entonces, cada vez que ingrese, compremos, por ejemplo, o vendamos, vamos a gestionar esto por número de serie, ¿no? Entonces, tenemos estas opciones para poder gestionar nuestros artículos. Yo no voy a poner ninguna para no complicarme mucho la vida, pero sí vamos a ver ejemplos con números de serie y con lotes, porque sí tenemos ítems generados con este tipo. Si continúo revisando, tengo exactamente lo mismo que hemos visto en clientes.
el producto está activo desde hasta, algún comentario que quiera poner, está inactivo desde hasta, igual, o quiero trabajar de una forma avanzada, ¿no? Le digo activo de tal fecha a tal fecha e inactivo de tal fecha a tal fecha, ¿ok? Lo voy a dejar como activo. Voy a pasarme ya a los datos de compras, que es la siguiente pestaña, donde nosotros definimos justamente cómo se va a comprar, ¿no? Definimos si se compra, por ejemplo, en la unidad de medida, si se compra en cajas, si se compra en pallets, o cómo se va a hacer la compra por defecto, ¿no? Esto se puede definir de forma predeterminada. Por ejemplo, si nosotros compráramos en cajas, normalmente el proveedor nos vende en cajas, pues vamos a vender en unidades, ¿no? Entonces, evidentemente, los datos de compra no son iguales a los datos de venta, ¿no? Fíjense acá que hay un dato muy interesante y muy importante. Acá definimos longitud, ancho y altura para tener un volumen de producto. Y también tendremos el peso del producto, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos definiendo cuál es el peso del producto y cuál es el volumen del producto. Acá abajo tengo 4 factores que pueden ser utilizados como mejor me convenga. Normalmente se utilizan para diferentes cosas, por ejemplo, la unidad, las cajas por empaque, las unidades por empaque. eh, por ejemplo, si venden cigarrillos, eh, hay cigarrillos de 10 unidades, de 20 unidades, ¿no? Entonces, nosotros de repente podemos querer gestionar esto en alguno de estos factores, ¿no? Nos permite justamente tener campos de factores extra, ¿ok? Datos de venta, tenemos exactamente lo mismo, pero para la venta. De repente, en muchos casos se van a repetir, como en este caso la laptop gamer, yo compro de una forma y vendo exactamente de la misma forma, ¿no? Sin embargo, de repente pueden existir casos en los que yo compro por caja, vendo por unidades y seguramente mi caja tendrá un volumen diferente que la suma de mis unidades. No necesariamente es lo mismo, ¿no es cierto? Porque tienen espaciadores, tienen algún otro tipo de empaque adentro. Datos de inventario. Este es un dato muy importante y fundamental. Aquí nos indica cómo se va a gestionar este producto, ¿no? ¿Va a ser por almacén? ¿Va a ser por grupo de artículo? ¿O va a ser a nivel de artículo? El más completo es a nivel de artículo. ¿Por qué? Porque este artículo me permite definirlo a nivel de artículo. ¿Qué ocurre? Si yo, por ejemplo, le digo a nivel de almacén, y esto es un poco más financiero contable, pero para entender el concepto, las cuentas contables que se definan para este ítem se van a hacer por almacén. ¿Qué significa? Las cuentas de ingreso, cuando yo venda este producto, la cuenta contable que voy a definir se va a hacer por almacén, ¿no? Es decir, cuando yo venda del almacén general, automáticamente SAP va a hacer el, el asiento contable, va a tomar de la configuración de este almacén. No, la más común es a nivel de almacén, porque normalmente manejamos sucursales. Entonces yo puedo decir, mi cuenta contable puede ser el ingreso o la venta, perdón, la venta de la sucursal 1, la venta de la sucursal 2 y la venta de la sucursal 3, por ejemplo, ¿no? Entonces lo va a hacer a nivel de almacén, ¿no? Lo mismo ocurre en todas las otras transacciones que vienen por detrás. Recordemos que para hacer una venta tiene que haber el ingreso por ventas, que eso es dinero entrante, ¿no? La cuenta por cobrar al cliente. Recordemos que eso está en el socio de negocio. Tenemos la cuenta de reducción de inventario, por ejemplo, entonces se va a reducir mi inventario de mi sucursal 1, y esto lo vamos a ver enseguida con ejemplos, no enseguida,
pero sí va a ser parte del curso. El impuesto, el IVA en nuestro caso es único, pero si de repente quisiera yo gestionar el IVA por sucursal, podría hacerlo, ¿no? O sea, me permite hacer esto. Los costos, ¿no? Se pueden gestionar por almacén. Entonces, en este caso lo estamos gestionando por almacén. La segunda opción es gestionarlo por grupo de artículos. Recuerden que yo he generado un grupo de artículos de laptops, ¿no? Este grupo de artículos lo que hace es definir, lo que hace es justamente permitirme definir a nivel de grupo de artículos. Entonces, cuando yo venda laptops, por ejemplo, no me interesa seguramente saber la sucursal, automáticamente va a empezar a hacer la reducción de inventario de laptops, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un poco la forma en la que yo quiero gestionar mis finanzas, ¿no? A nivel de artículo, que ya es una combinación, porque yo por artículo, por cada uno de los artículos, puedo definir en cada uno de los almacenes qué comportamiento va a tener, ¿no? El artículo 1, esta laptop gamer, por ejemplo, en el almacén 1 va a tener un comportamiento, es decir, va a asociarse a ciertas cuentas contables. En el almacén 2, de repente van a ser diferentes. Y en el almacén 3 también van a ser diferentes. Me permite hacer una gestión un poco más avanzada de la cuenta contable, ¿no? No se llega a este nivel comúnmente, pero de repente sí existen negocios en los que se quiere gestionar cada uno de los artículos en cada uno de los almacenes, ¿no? Es algo muy complejo de administrar, pero sí te permite hacerlo, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar la más común, que es el almacén, ¿no? Almacén, la unidad de medida que va a administrar el almacén, si quisiéramos manejarla, no es necesario, ¿no? En este caso yo lo voy a dejar en blanco. Método de valoración, vean esta opción. Normalmente, el método de valoración que se utiliza, el más común que se utiliza, es el promedio ponderado, ¿ok? El precio promedio ponderado es la forma en la que administras SAP. No necesariamente es la ideal, de repente en algún caso se utiliza mejor el FIFO, como en vehículos, ¿no? ¿Qué es esto un poco para entender? Cuando yo hago un precio promedio ponderado, si yo tengo 100 unidades en mi almacén a costo 1 y estoy comprando a costo 2 otras 100 unidades, se va a ponderar mi stock actual con mi compra, ¿no? Para entender un poco cuál es este precio promedio ponderado, ¿no? Eh, FIFO, como les decía, es para vehículos. De repente, si yo tengo un vehículo y estoy comprando otro, no me interesa que se mezclen, ¿no es cierto? Los costos en especial, no me interesa que se mezclen. FIFO justamente es uno diferente de otro, ¿no? Entonces, el vehículo 1 va a tener un costo y el vehículo 2 va a tener un costo diferente, ¿no? Costo de compras, hablando de costo de compras. Y el estándar, que la verdad no lo he visto utilizar en ningún tipo de negocio. Creo que se utiliza un poco más para la parte agropecuaria, pero honestamente no lo conozco. SAP maneja estos tres tipos de valoración de inventario, ¿ok? Para que los conozcamos. Perfecto. Si continúo viendo la información, tengo el código del almacén, perdón, aquí me estoy adelantando un poco, aquí vemos la información por almacén, ¿no? Estoy viendo el código del almacén, el nombre del almacén. Por ejemplo, este ítem yo lo puedo bloquear en algún almacén específico, es decir, no quiero que se utilice en este almacén, por ejemplo, ¿no? Puedo bloquearlo, ¿ok? Y esto que es fundamental, que es parte fundamental de manejo de salud. Tenemos el stock, en stock, que es el producto en piso, este es el en stock. Tenemos el producto comprometido,
que son los pedidos de clientes, ¿no? Cuando nosotros hacemos un pedido en SAP, automáticamente este producto se compromete, ¿no? Porque estamos ya haciéndole un pedido al cliente, ¿no? Si recordamos un poquito lo que vimos en la primera clase, teníamos el pedido, ¿no es cierto?, como parte de nuestro proceso. Entonces, esto lo que hace es justamente comprometer el producto, ¿ok? Tenemos el pedido, que esto es el pedido de compras. Cuando nosotros estamos comprando y hemos hecho un pedido a nuestro proveedor, nos va a indicar el pedido, ¿no? El disponible es la suma de el stock, de la primera columna, stock, menos el comprometido, más el pedido. ¿Ok? Si yo tengo en stock 10 unidades, tengo comprometidas 5 unidades, le resta, es decir, voy a tener 10 menos 5 y tuviera en pedido 0, por ejemplo, me va a decir que tengo disponibles únicamente 5 unidades. ¿Ok? Pero si ocurre lo contrario, por ejemplo, yo tengo 10 en stock, tengo 0 comprometido y tengo 10 en pedido, mi disponible es 20. Entonces hace una suma aritmética simple que me permite ver cuál es el stock disponible que yo tengo. El stock que tengo en piso es la columna en stock. El costo del artículo, ¿no? Aquí vemos el costo del artículo, donde me va a indicar cuál ha sido el costo del artículo. ¿Ok? Tenemos código de ciclo donde nosotros podemos definir, esto es un poco más para inventario, ¿no? Nosotros podemos decirle cada cuánto se va a hacer inventario de este producto. Y en este almacén, si se fijan, esto está gestionado por cada uno de los almacenes. De repente en el almacén 1 tiene que hacerse de manera semanal. Y de repente en el almacén 2 tiene que hacerse de manera mensual. O quiero definir un nuevo ciclo. No sé, me voy a inventar un nuevo ciclo que va a ser diario, por ejemplo. Y esto se repite de forma diaria, cada día, o cada día de la semana, no, cada día. ¿Ok? Y le podemos indicar una fecha final, por ejemplo, en este caso sin fecha final, ¿no? Entonces esto va a ser diario, por ejemplo. Y me va indicando cuál es la fecha de recuento siguiente, ¿no? Entonces me dice, por ejemplo, en este caso, tu inventario tiene que ser el 26 de octubre, es decir, mañana, porque lo he puesto diario. No, perdón, este está como hoy día. Vamos a ver si está bien mi fecha aquí. Claro, me está pidiendo que haga inventario hoy día, ¿no? En el mensual, me dice que el 4 de noviembre es el siguiente inventario. Y en el semanal, me dice que el 30 de octubre es mi siguiente inventario, ¿no? Entonces me va haciendo la configuración de inventarios para cada uno de los almacenes en este ítem particular. Hay algunas otras columnas que se las voy a mostrar nada más a manera de entender la configuración. Aquí está un poco limitado en columnas, pero si yo quisiera ver todas las columnas o quisiera ver más columnas, tengo esta opción que es parametrización del formulario. No, aquí yo voy seleccionando justamente lo que quiero tener, ¿no? Entonces tengo el código del almacén, nombre del almacén, está todo tiqueado. Ah, yo quiero ver, por ejemplo, el stock mínimo y el stock máximo, de repente. Nivel de stock necesario también, por ejemplo, ¿no? Consignaciones, si quisiera tenerlas, de repente no. Y tengo aquí algunas otras opciones, ¿no? Ubicación por defecto. Entonces, un poco para WMS, lo vamos a ver más adelante. Para administración de almacenes, si conocen un poco de este concepto, lo vamos a ver. SAP Business One tiene su propio gestor de WMS. ¿No? Y aquí vemos, por ejemplo, el mínimo de stock, el máximo de stock y el nivel de stock necesario. ¿No? Y vamos viendo un poco la gestión que tiene SAP dentro de cada uno de los artículos. Hasta acá, no sé si tenemos alguna duda para ya continuar a los datos de planificación. Bien, continuemos. Habíamos mencionado dentro de los módulos que tenemos en SAP
tenemos el MRP. ¿Qué es el MRP? Es una herramienta de la gestión de la demanda, ¿no? Nos permite justamente gestionar la demanda de productos. Entonces acá nosotros podemos justamente parametrizar cada uno de nuestros ítems, ¿no? ¿Qué tenemos en la planificación? Tenemos el método de planificación, que el único que tiene SAP para poder planificar es el PNM. Si ustedes conocen un poco algo de planificación de la demanda, el PNM es el más popular, ¿no? Y es el que más se utiliza. Honestamente no conozco más tipos de planificación que no sean el PNM. Hay otros, seguramente los que son estadísticos conocen mucho más, ¿no? Pero el PNM es el que utiliza SAP, el único método que utiliza SAP, ¿no? Si se fijan, tenemos el método de aprovisionamiento. Nosotros tenemos dos opciones. La compra, es decir, que yo voy a comprar, o efectuar, que es la producción, ¿no? Si yo elijo compra, SAP me va a decir que debo realizar una compra. Si yo elijo efectuar, SAP me va a decir que debo fabricar este producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo fuera una empresa que se dedica a la manufactura o se dedica a la producción, seguramente mi artículo terminado debe ser efectuar, ¿no? Y no debe ser comprar. Pero, ¿qué pasa si somos una importadora? Compramos del extranjero y revendemos, ¿no? Entonces, en este caso, seguramente va a ser compra. ¿Qué tenemos dentro de compra? Me pregunta cuál va a ser el intervalo del pedido, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tardar en llegar mi pedido? ¿No? Aquí yo lo puedo definir, no tengo 1 hora. Código de ciclo, por ejemplo, me dice que esto tarda. Los pedidos se pueden hacer de forma semanal, se pueden hacer de forma mensual o cada cierta cantidad de días, por ejemplo, ¿no? Pedido múltiple, ¿no? En caso de que, por ejemplo, de este ítem no me vendan unidades sueltas, ¿no? Me digan, este ítem yo te lo puedo vender solo en parejas, por ejemplo, o en pares. Entonces yo le diré de a 2, por ejemplo. La cantidad de pedido mínima, si quisiera decir cuánto tengo que pedir mínimamente, ¿no? De repente me dice, tienes que pedir al menos 6 unidades, ¿no? El tiempo lead, que es el tiempo de demora, cuánto tiempo tarda en llegar el producto, en este caso es una compra, cuánto tiempo tardan en entregarte el producto, ¿no? Perdón, ahí me abrió. Ok. Entonces ahí me pregunta cuál es el tiempo lead para efectuar esta compra, cuántos días de tolerancia se le puede dar al proveedor, ¿no? Esto es en cuanto a compras. Si yo me voy a efectuar, tengo exactamente la misma información, con la única diferencia que me dice que debo tener prevista mi lista de materiales, ¿no? Mi lista de materiales debe estar prevista, ¿no? Y tenemos un intervalo de pedido de igual manera como en la compra, ¿ok? Esto en cuanto a los datos de planificación. Tenemos datos de producción, por ejemplo, en la que puede ser un artículo ficticio, ¿no? Que no necesariamente es un artículo del almacén. Método de emisión, normalmente se maneja notificación, ahí no hay mucho que decir. Vamos a ver esto ya un poco más de detalle en la parte de producción, ¿ok? Lo mismo que en socios de negocio, tenemos propiedades, ¿no? Igual tenemos 64 propiedades para poder jugar con ellas, poderlas configurar. Tenemos comentarios, un comentario largo. Tenemos los anexos. De igual manera, si quiero subir, por ejemplo, la ficha técnica, quiero subir no sé, el documento de regencia farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Podemos subirlo dentro de nuestro mismo sistema. Al igual que en los datos maestro de socio de negocio, en los datos maestro de artículo, también podemos gestionar campos extra.
que son los datos de usuario, ¿no? Los campos de usuario. Herramientas de personalización, tenemos los campos definidos por el usuario, ¿no? Esto para tener algún tipo de gestión a nivel de artículo, ¿no? Yo puedo gestionar mis campos al igual que en otros maestros de artículo, ¿ok? Es bastante similar, por no decir exactamente lo mismo. Hasta acá, ¿tenemos alguna duda, algún comentario en la parte de gestión de artículos? También, si tienen alguna duda en la parte de gestión de socio de negocio, por favor, háganmela saber. Muy bien. Esto es en cuanto a la gestión de datos maestro de socio de negocio y artículo, que es lo más simple. Para finalizar, vamos a ver lista de precios, que es un poco más cortita, pero es importante que la conozcamos. Hago mis modificaciones y me voy a ir a también inventario, listas de precio y listas de precio. Si se fijan, aquí hay algo bien interesante dentro de SAP. SAP nos permite administrar descuentos por periodo y cantidad, grupos de descuento, precios especiales para socios de negocio, para algún criterio específico o, bueno, esto es una herramienta para hacer una actualización de forma global, ¿no? Entonces tiene ya además un módulo de descuentos, de seguimiento de descuentos, ¿no? Que es súper interesante. Si yo me voy a listas de precios, que es lo que vamos a ver en esta clase, yo tengo una lista de precios base. En este ejemplo particularmente, yo tengo una lista de precios base que tiene un factor por defecto que es 1, ¿no? Y tengo una lista de precios con descuento por primera compra, ¿no? Y me dice, esta la vas a vender al 50% de descuento, ¿no? El precio regular, por ejemplo, es sobre el precio base, que me dice sobre el precio base, el 25% de descuento. Precios a distribuidor, en este caso, le aumenta, es decir, le incrementa un 25% de descuento, ¿no? Precio de ventas regular, por ejemplo, es de el 50% extra. Y pequeñas compras, me dice que es el 75% extra a mi precio base, ¿no? En este caso está parametrizado de esa forma. No necesariamente aplica para todos este caso, pero si fuera este el caso, nos permite justamente, cuando nosotros carguemos el precio base, hagamos el ejemplo con nuestro ítem Z, aquí está. Si yo le digo, mi precio base va a ser 100, por ejemplo, al yo revisar mi precio de descuento, que habíamos dicho que es el 50%, automáticamente me carga el 50% de descuento, ¿no? Y me dice que el precio base es 100 y el precio en este caso es 50. Entonces esto nos ayuda para no tener que definir cada una de las listas de precios, por ejemplo. Sin embargo, SAP me permite también manejar listas de precios independientes, ¿no? Porque de repente yo vendo en la lista de precios 1 un producto a un precio, pero en la lista de precios 2 este producto varía por completo, ¿no? Puede darse el caso. Entonces esto justamente me permite hacer o administrar múltiples listas de precios sin ningún problema. Entonces aquí estamos viendo un poco cómo se administra de forma automática los precios. ¿Ok? No sé si hasta acá tenemos alguna duda ya para ir cerrando esta clase.
Perfecto. Ya para ir cerrando esta clase, por favor, al final de la clase, si alguien tiene problemas con la descarga o están teniendo problemas con la descarga, háganmelo saber para que lo podamos revisar juntos y mañana no tropecemos con eso. Entiéndase de que mañana no nos va a dar el tiempo, es decir, en una hora no vamos a lograr descargar los 11 o 15 gigas según la elección que ustedes hubieran hecho. Es importante que lo tengamos descargado para poder avanzar. ¿Ok? Eso es todo por hoy. Mañana nos vemos a la misma hora, por favor, y mañana ya vemos la instalación del sistema. Que tengan buena noche, descansen. Hasta mañana.